Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Hola, hola, les saludamos en esta penúltima emisión de este año de Morada Noticias, el noticiero de las voces soñadoras de Ciudad Morada. Y les digo penúltima porque el otro viernes 17 de diciembre saldremos unos días de vacaciones y volveremos a este enero. Mi nombre es Mateo Yepes y hoy traemos un programa repleto de información. Para eso les presento a la subeditora de Ciudad Morada, Ana Cristina Marina. Ana Cris, bienvenida a este tu espacio y un honor estar otra vez contigo acá. Hola Teo, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para todo el equipo de trabajo que hace posible este noticiero. También saludamos a las y los editores de Ciudad, a los oyentes, quienes nos ven, que se unieron a esta nueva familia de Ciudad Morada. Y hoy traemos, aunque llegamos con un formato un poco diferente, llegamos con las mismas ganas de contarles lo que pasa en esta ciudad de matices. Pues sí, llegamos con un formato diferente porque las circunstancias nos obligan a eso. Estamos un poco agripados, entonces tenemos que hacerlo desde casa con todos los cuidados y la bioseguridad. Entonces, pues hoy tenemos un tema muy interesante, pero pues sí queríamos aclararles un poco acerca del formato que están viendo en este momento. Vamos a tratar los siguientes temas en el noticiero Ana Cris y hoy televidentes, por decirlo así. Y en principio hablaremos del mico de un tamaño increíble y monumental que nos están metiendo en el Congreso a los medios de comunicación y también la respuesta que hizo la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP. Teo, también vamos a hablar un poco más de un tema que tocamos la semana pasada, que fue como toda la situación del teatro en Medellín, pero esta vez hablaremos de los artistas, porque resulta que los artistas todos están jodidos y la alcaldía no les para ni 5 de bolas, no les presta atención. Y además vamos a hablar también de la situación actual de los homicidios en Medellín y de un informe que presentó Nocopio, Nada Justifica el Homicidio, frente al tema de asesinatos en la ciudad en noviembre. De nuevo, hoy es 10 de diciembre y venimos con tres noticias muy importantes para todas y todos ustedes. Esto es Morada Noticias de Ciudad Morada. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas y bienvenidas a esta emisión. Un minuto de vida porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora con sus 60 minutos. El viernes 3 de diciembre de 2021 asesinaron a Keiner Mauricio Romero Urrego, un joven de 20 años en el barrio Villanueva, comuna 10 La Candelaria, y a un hombre no identificado de entre 25 y 30 años encontrado en Pajarito, corregimiento de San Cristóbal. El sábado 4, el domingo 5 y el lunes 6 de diciembre, por fortuna, no se presentaron homicidios en Medellín, pero el martes 7, el día de velitas, el día que debía ser en paz, asesinaron a Rodolfo Andrés López Herrera, de 42 años, y a un joven no identificado de entre 20 y 25 años de edad en el barrio El Diamante, comuna 7 Robledo. Además, a Luis Felipe Sandoval, de 44 años, en el barrio Estación Villa, comuna 10 La Candelaria. El miércoles 8 de diciembre asesinaron a Juan David Marín Padilla, un joven de 19 años en el barrio Popular, comuna 1 Popular. A un hombre no identificado de entre 35 y 40 años en el barrio Picacho, corregimiento de San Cristóbal. Y además, por desgracia, se dio un posible feminicidio en contra de Ana María Zapata Ramos, una adolescente de 17 años en el barrio Villaniza, comuna 2 Santa Cruz. La policía y las autoridades están en búsqueda de su feminicidio. El jueves 9 de diciembre asesinaron a Ignacio Andrés Arroyo Valencia, de 40 años, en el barrio Pedregal, comuna 6-12 de octubre. A John Edison Cano González, de 33 años, en el barrio Las Violetas, comuna 16 Belén. Y a Darwin Cardona Rincón, de 31 años, en el barrio Campo Valdés, número 1, comuna 4 Aranjuez. Desde Morada Noticias y Ciudad Morada les pedimos a las autoridades que identifiquen quiénes son las personas que aún están sin identificarse, a estas personas sin nombre, porque cada una de ellas es un ser amado que tiene una familia que merece hacer su duelo. Tantos jóvenes asesinados, tantas vidas arrebatadas en este 2021. Hasta el momento ya son 376 las personas asesinadas por la violencia homicida de Medellín en lo que va de este año.
376 seres amados que nos harán falta, ciudades posibles que no conoceremos. Por todas ellas y ellos. Por Miguel Ángel Marín Arango, un editor de Ciudad asesinado en 2020, dedicamos un minuto de vida porque nada justifica el homicidio. Nos declaramos inconformes con el resultado del mundo. Revelamos la codicia de esta ciudad, sus antojos y sus formas de sacar ventaja. Luego del minuto de vida y de esta pausa, volvemos con las noticias que nos reúnen hoy Ana Cris aquí en este video noticiero. Y es que resulta, moradores y moradoras, que dentro del proyecto de ley anticorrupción que se tramita en este momento en el Congreso de la República, nos metieron un mico de tamaño monumental. Eso parece un orangután. Un artículo que es el 221A, que viola directamente la libertad de expresión porque busca medidas penales, es decir, cárcel incluso, a quienes se atrevan a criticar a los funcionarios públicos de este país. Si vos no sabes qué es la ley anticorrupción, pues es una ley que busca la transparencia, la prevención y la lucha contra la corrupción. Ayer incluso, el 9 de diciembre, fue el Día Internacional de la Lucha Anticorrupción. Es importante esto porque en Colombia se roban al menos 50.000 millones de pesos al año. Con eso, vea, podríamos comprar 100.000 mercados de 500 lucas cada uno. Carne, pollo, plátano, papa y hasta nos alcanza para las polas. Este mico, así se le dice a los artículos o partes de una ley que lo que hacen es beneficiar a políticos y poner a chupar al pueblo, son goles, nos presentan a Yapper, ya perdió, y atacan directamente, como en este caso, a la libertad de prensa y expresión. Exacto, Teo. El artículo va en contra de la libertad de prensa porque da hasta 10 años de cárcel, multas de hasta 1.359 millones de pesos contra las y los periodistas que injurien o calumnien a un funcionario o exfuncionario público y da hasta cierre de los medios de comunicación. Este tema no es nuevo porque, según nuestros parceros de la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, pues una organización que se dedica a defender la libertad de prensa en Colombia, el acoso judicial se convirtió en una de las principales estrategias para censurar a los periodistas. En lo que va de 2021 van 34 casos en los que se busca callar a la prensa con denuncias penales o civiles, para que pues no opinen, nos quedemos cayetanos y no tengamos ni voz ni voto en lo que pasa en este país. Pues Ana Cris, uno de los casos más comunes y que tiene que ver, claro, con Medellín, es que es el ejemplo de Juan Pablo Barrientos y sus dos libros que están dirigidos a denunciar lo que está sucediendo con la pederastia en el órgano eclesial de esta ciudad particularmente, unas denuncias muy delicadas acerca de violaciones de padres, de sacerdotes, a niños, niñas, hace años y recientemente, en lugares pues de muchas necesidades de la ciudad. Así es, Teo. Estos libros, él ya lleva 3 demandas de la Iglesia Católica que le pone a él por tocar esos temas, que porque ellos tienen como su propio derecho canónico y tienen sus propias formas de castigar, por así decirlo, a los padres, a los sacerdotes que abusan y violan niños y niñas, pues personas menores de edad. Pero pues en estas investigaciones que él está haciendo, pues obviamente se ve que este supuesto derecho o este supuesto castigo que pone la iglesia en realidad no es un castigo, simplemente los mandan a otra ciudad, los mandan a otra iglesia y como si nada hubiera pasado.
Un Entonces, premio. esta misma iglesia lo que hace es que ha denunciado, ha demandado en varias oportunidades a Juan Pablo por esos libros, pues, pero en todas las ocasiones la iglesia ha perdido las demandas porque pues es una investigación periodística y ahí él no está diciendo mentiras, él está haciendo puro periodismo de investigación. Muy bien, uno de los autores de este mico, del artículo del que les contamos que afectaría la libertad de expresión, es César Augusto Lorduy. Él es un congresista del partido Cambio Radical. Él dijo que con este artículo no quiere limitar a la prensa y que antes él es un defensor de la libertad de prensa y del periodismo, que lo que busca con esto es prevenir la corrupción y promover, válgame Dios, la legalidad. Junto a él están Efraín Cepeda y Miriam Paredes del Partido Conservador, Mauricio Gómez Amín y Guillermo García Realpe del Liberal, Ana María Castañeda y Fabián Castillo también del mismo partido del Ordu y de Cambio Radical, y todos tienen una coincidencia y es que son amiguitos y amiguitas del gobierno del presidente Iván Duque. Nos sorprende. No nos sorprende. Teo, ¿y qué dice la FLIP? La FLIP dice que este artículo es una medida antes regresiva para la libertad de expresión y que es el polo opuesto a lo que en realidad es la transparencia, porque las figuras públicas deben asumir que la gente va a hacer veeduría, que la gente va a hacer un periodismo crítico, que van a estar pilas con lo que pasa con la plata pública, con la plata de la gente, y pues que obviamente van a criticar pues cuando no estén de acuerdo con las decisiones que se toman desde sea el Congreso, la presidencia, como el gabinete como tal. Y es que la lucha contra la corrupción debe buscar el debate público y no el castigo. Y no, pues obviamente no todos esos políticos están de acuerdo con este mico y, por ejemplo, la representante de la Cámara, Juanita Gobertus, dijo estar en desacuerdo. Escuchémosla. De nuevo cae en el mismo error, y es creer que los funcionarios públicos estamos sometidos a un nivel menor de escrutinio y no mayor de escrutinio. La Corte Constitucional ha sido clarísima. Nosotros como funcionarios públicos tenemos una limitación mayor a nuestra privacidad, tenemos que estar sometidos a un ejercicio de control periodístico superior. Esto es rampantemente contrario a la libertad de expresión, al ejercicio de la oposición política, del control político, pero además es directamente contrario a las recomendaciones del sistema interamericano en favor de luchar contra los delitos de injuria y calumnia que restringen estos derechos. Y escuchamos a la representante del Partido Verde, Juanita Gobertus, y ahora desde Morada Noticias conversamos con Camilo Vallejo Giraldo. Él es abogado experto en libertad de expresión, editor legal del medio de investigación Cuestión Pública, incluso ha formado parte del consejo directivo de la FLIP. Escuchemos a Camilo para ver desde su percepción y desde su posición, pues cuál es el riesgo de que se llegue a aprobar este artículo. Un artículo que va en contravía de los estándares internacionales de libertad de expresión, ¿sí? Yo diría que por dos cosas. Una idea general, y es que sobre todo en el sistema interamericano de derechos humanos pues se ha reconocido que los funcionarios públicos antes son los que más dispuestos deben estar a recibir críticas, insultos, desavenencias por parte de la expresión de la gente. Entonces no tiene ningún sentido que se intente proteger a los funcionarios públicos de las expresiones críticas que hacen otros, ¿cierto? Porque antes el funcionario público, por ser funcionario público, tiene que estar más dispuesto a recibir esa crítica. Y la segunda forma es que el sistema interamericano ha dicho que este tipo de delitos, que lo que hacen es criminalizar la opinión y la opinión contra funcionarios públicos, personas de interés público, son delitos que son censura, ¿sí? Generan censura, porque se usa el derecho penal, que es un derecho penal pues, muy fuerte, muy agresivo contra quien se aplica, en este caso la persona que está haciendo la expresión crítica contra un funcionario, pues hace que eso genere un silenciamiento. Entonces la gente va a preferir no hablar en contra de un funcionario pues con tal de evitarse una investigación penal y un posible delito penal. Y entonces en esa medida también vulnera los estándares de libertad de expresión, ¿no? Entonces al final digamos lo que se está abriendo la puerta es que cada vez se puede hablar menos contra los funcionarios públicos. Lo que ha dicho el sistema interamericano, la Corte Interamericana siempre es que estos delitos deberían desaparecer. Y si no desaparecen,
deberían al menos hacerse salvedades de que cuando uno está opinando, criticando, insultando sobre temas de interés público, sobre funcionarios públicos, el delito no se debería aplicar, ¿cierto? Y aquí estamos pues justo en la vía contraria, vamos viendo un delito cada vez más grande, más fuerte, y al final la gente pues no va a poder hablar. Este es el mismo tipo de artículo que están usando en Nicaragua, por ejemplo, que usó Correa en Ecuador en su momento, para criminalizar y para investigar penalmente a los críticos del gobierno. Bueno, pues este es un tema muy delicado que nos afecta a todas y a todos los periodistas. Tener desde ya una limitante para ejercer nuestro oficio, pues es una cosa que nos preocupa a sobremanera. Y además, pues con las demás limitantes con las que vivimos día a día, los peligros a los que nos enfrentamos, los riesgos, las presiones del poder que al verse incomodado, pues empieza a quejarse, a presionar, a intimidar, a amenazar. Y ahora con unas consecuencias legales, penales, disciplinarias, pues por supuesto limitan muchísimo el ejercicio de las y los periodistas colombianos y colombianas. Teo, y aparte de lo que tú dices, pues como dijo Camilo, la gente no va a querer denunciar pues por miedo, o sea, aparte de tener miedo porque posiblemente te puedan matar o te puedan hacer algo en este país, pues que no es nada extraño, que es muy común que a un periodista o a una persona que denuncia algo, un hecho de corrupción, pues la terminen asesinando, la terminen asustando tanto que se tenga que ir del país. Pues la libertad de prensa no se puede tumbar solo porque una persona siente que le dañaron su moral, ¿cierto? Las y los políticos tienen que aceptar una prensa crítica, y a eso hay que sumarle que pues no sé si se les olvidó a estos queridos políticos colombianos que en la Constitución colombiana dice que la censura está prohibida, o sea que no pueden censurar a la prensa solo porque les da la gana. Ana Cris, y el presidente Iván Duque, obviamente, no se sabe si sea una cortina de humo, si sea una intentona para bajar los ánimos y esconder un poco el debate, pues tuiteó ayer que, abro comillas, como firmante y defensor de la declaración de Chapultepec, es un deber incuestionable a la defensa de la libertad de prensa. Así de claro es el artículo primero de dicho maravilloso documento. Cualquier amenaza a ese principio debe ser objetada. Hay que darle unas clases de redacción al presidente Duque, porque ese tuit está muy mal escrito. Y lo que dice esta declaración de Chapultepec es que no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión ni de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades, es un derecho inalienable del pueblo. Vamos a ver si es una cortinita de humo, si lo que quiere es apaciguar los ánimos, o si de verdad el presidente, cuando tenga que firmar esta ley, se atreva a derogar ese artículo que afecta tanto la labor de las y los periodistas colombianos, que si hoy trabajan amarrados, si hoy trabajan con dificultades, pues cuando se empiece a aplicar este artículo, pues trabajarán muchísimo más intimidados e intimidadas. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Después de esta pausa queremos traerles una sección que teníamos un poco olvidada, Ana Cris, y es que nos habíamos olvidado de la pinturita de la semana. Ya compramos unos vinilos para pintar estas obras de arte. Y es que el concejal Alex Flores, como ustedes saben... Ex concejal. Exacto, ex concejal, pues perdió su investidura porque estaba evidentemente inhabilitado para ejercer ese cargo público. Él ahora va para el Senado, según hemos conocido de fuentes confiables y según él mismo lo ha manifestado. Pues resulta, pasa y acontece que a pesar de que estaba inhabilitado para el consejo, ¿sí?, que eso tendría unas consecuencias muy especiales, pues el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aún sabiendo ese craso error de su amigo, pues publicó en Twitter un trino muy bonito diciendo que pues eran amigos en las buenas y en las malas. Aquí mismo se los vamos a dejar para que ustedes juzguen por su propia cuenta. Teo, eso a mí me suena que es como cuando la gente dice,
¿qué importa que roben? Que hagan, pero que roben. Sí. No, no, señoras, no, señores, no, pelados y peladas, nada, nada. La cagó porque él sabía que no se podía lanzar al Consejo de Medellín y aún así lo hizo. Lo mismo que el político que roba y es corrupto, pero aún así hace. No, hay que mantener la legalidad y hay que siempre ser muy coherentes con las situaciones que pasan en la ciudad y por eso es que necesitamos ser personas veedoras de lo que pasa en Medellín. Y de coherente, el alcalde Daniel Quintero, pues tiene muy poco, Ana Cris, con ese trino que publicó ayer y que defiende a rajatabla, pues a su gran amigo Alex Flores, el ex concejal y ahora candidato, precandidato al Senado. ¿Quién sabe por qué partido? Eso es lo que estamos averiguando. Ahora pasamos a Me da, nuestras... me da, me da ganas, Teo, me da ganas como de copiarle desde nuestro Twitter de Morada, ahora dígalo sin rabia, a ver si nos contesta, porque como esta administración no contesta nada, sino que se dedica a bloquear y a hacerse de la vista gorda con los derechos de petición que se envían, vamos a ver si por ahí nos contesta. Vamos a ver si por Twitter nos contestan y eso sería la pintudita de la otra semana. Ahora sí pasamos a nuestra segunda nota del día, moradoras y moradores, porque la semana pasada les contamos que el teatro está pasándola muy mal en Medellín porque la alcaldía de la ciudad no suelta platica y porque sin esta platica ellos no pueden sobrevivir luego de un año de cuarentena obligatoria y 2 años de pandemia. El pasado 6 de diciembre, el lunes, las y los artistas de Medellín se reunieron en el Teatro Mata Candelas para hacer una asamblea urgente de artistas con el fin de definir y de ver qué va a pasar con el gremio estos últimos días del año y también lo que se viene para el 2022. Exacto, Teo. Resulta que la situación no solamente está mal para los teatreros, ¿cierto? También los grupos de baile, los grupos de música, los diferentes grupos de personas y gente que hace cultura y que hace arte en Medellín están mal porque no les están cumpliendo con lo que les prometieron y antes les rebajaron el presupuesto. Ellas y ellos están promoviendo el numeral Nos muere la cultura. Y para contarnos un poco más del tema, qué fue lo que pasó en esta asamblea, le damos paso a la editora de Ciudad, Jenny Duque, quien estuvo allá presente y nos trae un informe especial. Para entender las dinámicas de lo que ocurrió en la pasada asamblea urgente de artistas, hay que entender una dinámica general, digamos, o generalizada que ha habido en la administración de Quintero y es un descontento por el recorte presupuestal. Sin embargo, ya se excedieron los límites de lo que está ocurriendo acá y básicamente hay un pequeño contexto de esta asamblea para poder entender qué se tomó ahí o qué se conversó allí. El año pasado los artistas hicieron un plan de salvamento para básicamente en ese documento de forma detallada, con cifras y demás, se explicaba cómo salvar el arte y la cultura en un escenario de crisis de pandemia. Sin embargo, la alcaldía hizo oídos sordos y no escuchó a las recomendaciones pues, de las personas y de muchos artistas que se unieron para hacer este plan de salvamento. Ahora, digamos que con las dinámicas que se tienen actualmente, digamos, el descontento creció. Digamos, se citó un plantón la semana pasada de varios artistas de la ciudad para que fueran escuchados, porque estaba a punto de aprobarse el POAI. ¿Qué es el POAI? En palabras cristianas, una carta o una hoja de ruta de cuánto plata va a tener las secretarías en Medellín. En este caso, pasaría de un presupuesto bajaría de más del 40% del presupuesto, pasando a un presupuesto del 2017 en el 2023 con una moneda naturalmente devaluada, que eso sería pues como una crisis enorme, bajarle el 40% del presupuesto en lugar de aumentarlo o mantenerlo igual, que sería lo ideal. Si no se aumenta, pues que se mantenga igual. Entonces digamos que ese contexto fue lo que generó el plantón y lo que devino también la asamblea. Entonces para entender pues como el plantón, luego siguió la asamblea y luego la conversación, ¿verdad? Entonces se generó el plantón, varios artistas llegaron al consejo y se tomaron la palabra porque no estaban siendo escuchados, digamos, invitaron a Narváez a una reunión urgente para que los escuchara, que no le estaban haciendo ningún favor y hicieron pues como varias
hubo pues como un diálogo extendido sobre lo que fue el arte y la cultura y lo que estaba pasando y su incomodidad. Esa reunión se cita para 3 días después del plantón y justo 2 días después del plantón, se hace la asamblea de artistas para poder llevar al día siguiente las propuestas a la mesa de conversación. ¿Sí? Conversaron diferentes representantes de las diferentes, digamos, áreas artísticas, de danza, de teatro, de música, etc. Se manifestaron pues como las diferentes particularidades de cada arte y su inconformidad con el sistema actual, las dinámicas y los retos que se tienen y digamos las exigencias, no solo las preguntas que se le iban a llevar al día siguiente al secretario para que pudieran llegar a un acuerdo sobre cuál iba a ser el presupuesto. Básicamente eso fue lo que se conversó, se llegó un documento concreto y los artistas mostraron una vez más no solo que son supremamente consolidados, sino también pues que hay una gran crisis. Desde Ciudad Morada y Morada Noticias también conversamos con Luisa Fernanda Giraldo Villada. Ella es coordinadora cultural del equipo de Luz María Múnera y también ex representante estudiantil de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Y esto nos contó, la escuchamos. Lo que sucede es que este mes salió el Plan de Ordenamiento Anual de Inversión, el POAI 2022, en el cual se evidenciaba una reducción de inyección presupuestal para ciertas secretarías, entre estas cultura. A nosotros nos bajaban aproximadamente el 38,9%, es decir, si nosotros en junio de este año ya teníamos ejecutados 130.000 millones, para el próximo año lo estaban bajando a 78.000 millones. Esto obviamente generaba un déficit financiero para arte y cultura debido a que nos estaban devolviendo aproximadamente a lo que teníamos en 2017 cuando estaba el gobierno de Fico Gutiérrez. Pero teniendo en cuenta que el peso está devaluado por el alza del dólar, es decir, nosotros tendríamos un presupuesto mucho más inferior a lo que teníamos hace 5 años. Esto generó revuelo dentro del sector, ese POAI se cayó en primera y segunda comisión, pasó tercera y fue fue aprobado en plenaria del Consejo. Los artistas preocupados fuimos al Consejo de Medellín, hicimos una intervención, dijimos cuáles eran las problemáticas, además porque el gasto ejecutado no se estaba haciendo al 100%, ya que para el 2020 quedaron sin ejecutar 16.000 millones de pesos según los informes que nosotros teníamos, y esto era pues problemático porque dentro del sector han pasado planes de salvamento por todo el resultado de la pandemia, que no han sido aprobados porque supuestamente no hay recursos. Ahora bien, nosotros qué es lo que estamos proyectando y qué es lo que estamos queriendo decir. Es decir, si el POAI ya se aceptó, entonces ¿cómo vamos a hacer para tener más recursos? A fin de año nosotros vamos a tener un superávit por los gastos que no se ejecutan de las diferentes secretarías. Desde ahí debe salir un presupuesto que sea directamente inyectado a la base presupuestal del sector artístico y cultural y que no sea progresivo, porque entonces va a pasar lo mismo el próximo año y es que al final no nos van a dar la inyección presupuestal completa porque no vamos a tener todo el presupuesto ejecutado. Tuvimos una reunión con el secretario Narváez donde quiso hacer una rendición de cuentas, mostrando que sí había un presupuesto ejecutado alto, que estaba todo viento en popa, pero hay una problemática y es que se están tomando los recursos que salen de ley del artista por presupuesto designado desde la alcaldía. Y otra problemática es que el señor Narváez ha estado señalando a los artistas a los cuales les ha cumplido proyectos, diciéndoles como usted le di tanta plata para ejecutar tal proyecto y usted tanta plata para ejecutar tal proyecto, como si la distribución del gasto público fuese en favores políticos en vez del trabajo que él tiene que cumplir. Veo muy pelle que en esta ciudad no se proteja a la cultura, sobre todo pues que es un sector que lo que hace antes es abrirle las puertas a las y los jóvenes de Medellín, es mostrarles que todas las personas no tienen que ser médicos, ingenieros, arquitectos, sino que si a vos te gusta el arte, si a vos te gusta pintar, si a vos te gusta el teatro, si a vos te gusta la música, te podés dedicar a eso. Entonces, como una administración que llegó diciendo que si quedaba iba a proteger este sector, ahora le está dando la espalda. Es muy grave lo que pasa, sobre todo porque la cultura es un rubro que tiene que ir direccionado hacia ofrecerles a las y a los pelados de Medellín
y de todos sus corregimientos, pues alternativas distintas para que se evite a toda costa que entren en lógicas criminales, en invertir el tiempo en otras cosas que no son buenas, que no son saludables. Y por lo tanto, pues la reducción presupuestal que se está planteando para el próximo año en el sector de la cultura, con reducción presupuestal me refiero a que si tenían 100 pesos, van a recibir el otro año, Ana Cris me corrige, 60 pesos aproximadamente. ¿Sí? Se va a reducir mucho el presupuesto de la cultura y por lo tanto, pues estas iniciativas culturales que había o que hay en la ciudad en este momento, pues no van a tener lugar lastimosamente porque, como viene pasando, no les va a alcanzar la plática. Teo, y para terminar, esta es nuestra tercera noticia de esta emisión, les quiero contar algo muy importante, y es que desde la campaña No Copio, Nada Justifica el Homicidio ni el Feminicidio, salió un análisis de la situación de homicidios en Medellín en noviembre de este año, y en este especial está en la página en Instagram, @nocopiomed, y allá pues pueden encontrarlo, allá también los direcciona a la página web en donde pueden ver todos los análisis y todas las diferentes publicaciones que hace No Copio. Y pues para hablar un poquito más del tema está con nosotros Julián Machado, él es el encargado de esta campaña y él es quien nos va a contar cómo estuvo la situación de los homicidios en Medellín en noviembre de este año. Durante el mes de noviembre en Medellín se presentaron 30 homicidios. Eso es un homicidio por día durante este mes. De esos 30 homicidios, 27 homicidios fueron hombres, 3 homicidios fueron mujeres. Y un dato importante a analizar, que es una tendencia que ya hemos visto, digamos, históricamente en la ciudad, es que de esos 30 homicidios, 11 son de jóvenes, de personas menores de 28 años. Entonces, los jóvenes hombres en su totalidad para este mes siguen siendo las víctimas más recurrentes y las personas más vulnerables al homicidio en la ciudad. Ahora, hablando como distribución de los homicidios en las 16 comunas de la ciudad, vemos que la comuna con más homicidios es la comuna 13 de San Javier, con 5 homicidios. Después sigue la comuna 14, que es el Poblado, con 4 homicidios. Y después viene la Candelaria, el centro, con 4 también. Y por último está Laureles Estadio y Aranjuez, con 3 homicidios cada uno. De esta distribución vemos un fenómeno específicamente para este mes, y es que en una comuna como el Poblado, donde normalmente no se presentan muchos homicidios, fue la segunda comuna con más homicidios, debido a que varios de los homicidios fueron personas que estaban robando y fueron asesinadas en medio del robo. Ahora, hablando más de barrios, más específicamente, los barrios con más homicidios son Jesús Nazareno, que es un barrio aquí en la comuna 14, El Poblado, en donde se dieron 2 homicidios. Eso fue un doble homicidio de 2 personas que estaban robando. Después sigue el barrio Alejandría, después el barrio Moravia y después el barrio Las Independencias en San Javier. Los primeros 3 barrios tienen 2 homicidios por barrio, y Las Independencias entra con 1 homicidio. Pues a Julián, muchas gracias por acompañarnos hoy en Ciudad Morada y Morada Noticias. Es realmente preocupante lo que sucede en la ciudad. 30 homicidios en un mes, es decir, en promedio 1 por día, en los que las víctimas más comunes, por supuesto, vienen siendo los y las jóvenes de la ciudad. Es preocupante y nos unimos a ese llamado que hace No Copio y Nada Justifica el Homicidio a las autoridades y a la alcaldía de la ciudad para que ejecute acciones y estrategias y políticas públicas que estén dirigidas única y exclusivamente a reducir los homicidios en la ciudad y también a reducir el miedo que sentimos todas, todes y todos caminando por Medellín. Sí, Teo, es impresionante que en un mes ya no estén con nosotros 30 personas. O sea, no sé si se normalizó tanto el asesinato en esta ciudad que a alguien le parecerá eso normal, que en un mes, o sea, que tengamos un asesinato por día en noviembre.
Eso no nos puede seguir pareciendo normal y no podemos seguir utilizando las excusas de quién sabe con quién se estaba metiendo, eso le pasa por ladrón, es que quién lo manda o quién la manda a caminar sola o solo a esa hora por esa calle. Ninguna de las víctimas fue culpable de su asesinato, porque es que en serio, nada justifica el homicidio. Moradoras y moradores, lamentablemente ya llegamos al final de esta emisión. Gracias por escucharnos, por hacer parte de la familia Morada, de Ciudad Morada. Y les recuerdo que nos pueden escribir al 350-666-8436. Pues gracias primero a vos, Ana Cris, por acompañarme hoy a la distancia, por acompañarme en la enfermedad, y a todas y a todos y a todos ustedes por siempre estar aquí. Les invitamos a escucharnos y a estar pilas de las diferentes publicaciones que haremos en esta nueva Ciudad Morada. Les recordamos que nos encontramos en Twitter y en Instagram como Morada Med, en Spotify y en YouTube como Morada Estéreo, en Facebook como Morada Medellín y en TikTok como Morada Med 1. Muchas gracias por acompañarnos. Somos Ana Cristina Marino y Mateo Yepes y les deseamos un feliz resto de noche, feliz resto de día, feliz resto de tarde, depende de dónde y cuándo nos escuchen. Esta es nuestra canción del día, After Midnight de Paxton Pennington. Chao, chao. Tells me slip those shoes of your feet, turn out the lights, that's the last ring before they leave you behind. Take one last look, make your way down the drive, don't know where you're going, buckle up for a ride. All is right after midnight, it's like the dark is the light. All is right after midnight, after hours begin. You search the crowd for a hand in the outside hues, hoping for a new point of view. 'Cause lately I've been fighting melancholy communication. Lately I've been feeling burned out with reminiscing. Lately I've been watching days roll with no prediction. Maybe I'm just missing good times and bad decisions. It's so obvious now, I try to figure it out. Steady's not coming around. Right after midnight, it's like the dark is the light. All is right after midnight.